En esta segunda parte del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, estaré conversando acerca de la farmacología de los hipoglicemiantes orales. Los hipoglicemiantes orales son un grupo de fármacos con estructuras químicas y mecanismos de acción diferentes. Todos ellos, como su nombre lo indican, son administrados por vía oral. Sin embargo, existe un grupo muy reducido de fármacos que fueron clasificados en esta sección, útiles, por supuesto, en el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que su vía de administración es parenteral. Muy parecido como se administra la insulina, pero no son preparados de insulina. Los hipoglicemiantes orales los vamos a clasificar según su mecanismo por el cual disminuyen los niveles plasmáticos de glicemia. Allí tenemos entonces los que favorecen la secreción de insulina y se les denominan secretagogos, donde su prototipo del grupo son las sulfolinureas, los sensibilizadores de la insulina, donde tenemos las biguanidas y las tiazolinedionas, los que disminuyen la absorción de glucosa en el tubo digestivo, donde tenemos entonces los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los que actúan en el sistema de incretinas, que son entonces los inhibidores de PP4 y los análogos GLP1, y los que actúan revirtiendo la absorción renal de glucosa, favoreciendo la glucosuria, y allí tenemos los inhibidores SGLT2. Comenzamos entonces con los secretagogos, donde vamos a conversar acerca de la clasificación de las sulfolinureas. Ellas se clasifican dependiendo de la generación, en primera, segunda y tercera generación. Ya en la actualidad no se están utilizando ni las disponemos en el mercado farmacéutico las sulfolinureas de primera generación. De segunda generación tenemos básicamente dos de ellas, que es la glibenclamida y la glicazida, y de las más utilizadas son las sulfolinureas de tercera generación, donde tenemos entonces la glimepiride. En cuanto al mecanismo de acción, las sulfolinureas inhiben o bloquean el canal de potasio, lo que conduce a una despolarización de la célula beta, que va a traer como consecuencia la entrada de calcio, favoreciendo entonces la liberación de los granulos de insulina. Cabe destacar que este mecanismo, a diferencia de la glucosa, como lo vimos cuando vimos los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos por los cuales se secretaba la insulina, este va a interactuar directamente con el canal de potasio, activando el cierre del mismo. También es importante señalar que el efecto insulinotrópico de este tipo de fármaco aumenta en presencia de hiperglicemia, aunque también pueden ser efectivos estimulando la secreción de insulina en estado basal, lo que hace que cuando indicamos este fármaco tengamos que tener mucho cuidado o seamos muy cuidadosos, puesto que pudieran condicionar una hipoglicemia en los pacientes diabéticos tipo 2 que reciben sulfolinureas. También es necesario que se tenga en consideración que este tipo de fármaco estimula la secreción endógena de insulina, mas no va a modificar la síntesis de la misma. ¿Qué nos indica esto? Que para que su mecanismo funcione correctamente, se requiere que la célula beta pancreática esté operativa y funcionante. En cuanto a la farmacocinética de las sulfolinureas, podemos decir que ellas se absorben muy bien por vía oral, aunque en hiperglicemia, en estados de hiperglicemia se inhibe lo que es la motilidad gastrointestinal y pudieran retrasar su absorción. La mayoría alcanza concentraciones plasmáticas antes de las 2-4 horas. Tienen una muy elevada unión a proteínas plasmáticas, entre un 90 y un 99%. Esto lo hace principalmente la albúmina, lo que pudiera implicar interacciones medicamentosas con otros fármacos. Este tipo de fármacos se metabolizan en el hígado, generando metabolitos, algunos inactivos, otros parcialmente activos, básicamente con la glibenclamida y la glimepirida de segunda y tercera generación, y otros muy activos que se van a eliminar por vía renal y en muy menor proporción por vía biliar.
Esta es la razón por la cual hay que tomar en consideración el funcionalismo hepático y renal en estos pacientes. También atraviesan la barrera placentaria y pueden estimular la célula beta pancreática fetal, generando al feto hipoglicemias severas, lo cual hace que este fármaco esté contraindicado durante el embarazo. Las indicaciones principales de las sulfolinureas son los diabéticos tipo 2, pero que no sean obesos. ¿En qué condiciones? Cuando no se hayan perdido todos los mecanismos necesarios para bajar los niveles de glicemia, llámese dieta, llámese ejercicio físico o utilizar fármacos que están en primera línea, que ya vamos a conversar de ellos, principalmente las biguanidas, y que el paciente, pues por supuesto, no se haya logrado el control con ese tipo de fármacos y las medidas higiénico-dietéticas, pues por supuesto entonces estaría muy bien indicado las sulfolinureas. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas se encuentran las hipoglicemias, aunque regularmente no son tan graves y son reversibles. La interacción medicamentosa, que pudieran potenciar el efecto, como ya lo mencionamos, principalmente por su elevada unión a proteínas plasmáticas, y algunas reacciones de hipersensibilidad tipo cutáneo, llámese exantemas, RAX, etc. Ahora bien, vamos entonces a conversar acerca de los fármacos sensibilizadores de la insulina, donde tenemos la metformina como grupo o como fármaco prototipo. La metformina tiene muchos efectos beneficiosos en el paciente. Disminuye los niveles de glucosa por acciones extrapancreáticas, a diferencia de cómo lo hace las sulfolinureas. Es decir, no actúan directamente sobre la célula beta pancreática. Reducen lo que es la gluconeogénesis hepática y en menor grado la glucogenólisis. Potencia los efectos de la insulina en los tejidos periféricos, principalmente en lo que es tejido adiposo y muscular, y además tiene una acción que disminuye la absorción intestinal de glucosa. Y uno de los principales mecanismos por los cuales los clasificamos dentro de este grupo es que sensibiliza a los tejidos a la acción de la insulina, reduciendo la resistencia a ella. Esto es uno de los mecanismos por los cuales, cuando conversamos en la primera sección, decíamos que sería el único fármaco utilizado en la resistencia a la insulina. La metformina entonces ingresa a la célula a través de receptores orgánicos de cationes que se localizan en los hepatocitos. Sin embargo, su efecto ocurre es por la inhibición en la cadena respiratoria de la mitocondria, de manera específica en el complejo 1. Ya en el interior de las células hepáticas, la metformina induce una inhibición leve de la acción postoxidativa, modificando el estado de energía mediante el aumento de lo que son las proporciones citoplasmáticas de ADP, ATP y AMP. Y estos cambios entonces van a activar a una proteína quinasa dependiente de AMP. Esa activación de proteína quinasa activada por AMP promueve una mayor acción de la insulina y reduce la tasa de lo que es la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la lipogénesis. ¿Qué nos indica esto? Entonces, que la activación de la proteína quinasa dependiente de AMP por la metformina tiene múltiples acciones en tejidos y órganos, principalmente en músculo esquelético, hepático y el tejido adiposo. En síntesis, entonces, va a reducir lo que es la producción hepática de glucosa por inhibición de gluconeogénesis y la glucogenólisis. A nivel del músculo, incrementa la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de glucosa periférica y también su utilización, y retrasa la absorción intestinal de la glucosa. Es importante resaltar que la metformina no estimula la secreción de insulina, por lo cual no provoca hipoglicemia.
En cuanto a su farmacocinética, la metformina se absorbe en el intestino y su biodisponibilidad oral es alrededor entre de un 50 a un 60%. Ella no se une a proteínas plasmáticas como lo hacían los secretagogos, ni tampoco va a sufrir metabolización. Se excreta de forma activa por el riñón, tanto por filtración glomerular como por secreción tubular activa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes con falla renal. Su semivida es de aproximadamente 3 horas. Las principales indicaciones terapéuticas son la diabetes mellitus tipo 2, cuando pues por supuesto el paciente no se ha logrado el control ni con dieta ni con ejercicio, y aún más si está asociado a obesidad. Puede ser utilizado en monoterapia o con otros agentes hipoglicemiantes. Hoy por hoy el mercado farmacéutico tiene combinaciones de secretagogos con metformina e igualmente con algunos de otros fármacos de los que vamos a mencionar más adelante también combinados con metformina. Hoy en día la metformina se ha considerado fármacos de primera línea en el paciente diabético y mayormente los que están asociados a la obesidad. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas, recordemos pues entonces que estos fármacos no estimulan la secreción endógena de insulina, por consiguiente no van a producir hipoglicemias. Los otros efectos adversos frecuentes que se pueden mencionar es la distensión abdominal, las náuseas, vómitos, diarrea, y básicamente se pueden evitar cuando se van titulando progresivamente las dosis y cuando estos efectos se han presentado básicamente con pacientes que reciben concomitantemente alimentos en alto contenido de azúcares y hidratos de carbono. Continuamos con los hipoglicemiantes, los que actúan inhibiendo la absorción de las glucosas a nivel del tubo digestivo, donde tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Allí disponemos entonces de lo que es la carbosa y el miglitol, siendo la carbosa el prototipo y el más utilizado en la actualidad. El mecanismo de acción es básicamente la inhibición de las disacaridases intestinales. Al inhibir de forma reversible las alfa-glucosidasas, como lo que es la glucoamilasa, la sucrasa, maltasa y isomaltasa, del borde de la pared intestinal. Va a retrasar entonces la digestión de los hidratos de carbono complejos, o sea, lo que son polisacáridos y sacáridos, a monosacáridos de fácil absorción. A lo que retrasan la digestión de los hidratos de carbono, van a permitir que el material que no se ha digerido pase al intestino. Lo único malo es que cuando pasa al intestino, allí fermentan causando flatulencias y diarrea, que son los principales o las principales reacciones adversas medicamentosas de estos medicamentos. Como la entrada entonces de glucosa en la circulación sistémica está bastante enlentecida, la célula beta pancreática se va a encontrar en mejores condiciones de responder liberando insulina, puesto que se va a encontrar frente a una concentración de glucosa menos elevada. Por lo tanto, entonces estas moléculas no van a afectar los niveles de glicemias basales. Lo que sí van a disminuir es el incremento de glicemia postprandial. En cuanto a la farmacocinética, la ascarbosa prácticamente no se absorbe y es degradada por las bacterias intestinales. Todos sus productos de degradación se van a eliminar por los riñones y por las heces. Mientras que el miglitol, pues sí se absorbe bien, se elimina por vía renal, no sufre ningún tipo de metabolismo hepático. Su semivida es de 2 a 3 horas y cabe destacar de que este fármaco se excreta por leche materna, por lo tanto está contraindicado durante la lactancia.
Las principales indicaciones de los fármacos inhibidores de la alfa-glucosidasa serían los diabéticos tipo 2 que no estén controlados ni con dietas ni con ejercicio, y puede estar asociados con otro tipo de hipoglicemiantes que controlen los niveles de glicemias basales. Recordemos que son utilizados en las hiperglicemias postprandiales. Las principales reacciones adversas medicamentosas vienen derivadas de su mecanismo de acción. En cuanto ya lo mencionamos, que van a producir flatulencia, meteorismo, dolor abdominal y diarrea, y principalmente cuando es asociado a algunos alimentos tales como las coles, los granos y altos contenidos de hidratos de carbono dentro de los alimentos. Pudieran controlarse cuando se van titulando de forma progresiva este tipo de medicamentos. Continuamos con el grupo de fármacos conocidos como glitazonas o tiazolidindionas. Este grupo de fármacos, cuando dimos la clasificación, estaban incluidos dentro de los fármacos sensibilizadores de la insulina. Dentro de su grupo tenemos la rosiglitazona y la pioglitazona. Estas glitazonas son fármacos que van a actuar como agonistas de los receptores proliferadores de peroxisomas gamma, también conocidos como PPAR-gamma, que se localizan mayoritariamente en lo que es el tejido adiposo. Ellos van a modular la expresión de genes que regulan el equilibrio glicémico, lipídico y lo que es el estado proinflamatorio, por lo que consiguen disminuir la resistencia a la insulina e indirectamente van a mejorar la secreción de insulina. En cuanto a la farmacocinética, tanto la rosiglitazona como la pioglitazona se absorben muy bien por vía oral. La rosiglitazona tiene una biodisponibilidad bastante alta cuando es administrada por vía oral, de un 99%. Pero y hay que tomar en consideración de que su efecto hipoglicemiante se va a lograr luego de 2 semanas de haber iniciado el fármaco. Tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas, especialmente en la albúmina, en un 99%, lo que generaría un riesgo potencial de interacciones farmacológicas, como lo hemos dicho, con algunos otros fármacos hipoglicemiantes como fueron las sulfonilureas. Tiene un amplio metabolismo de primer hepático, y esos metabolitos inactivos van a ser eliminados por la vía renal. Entre tanto, la pioglitazona también se metaboliza por metabolismo hepático, se elimina por metabolismo hepático, y sus metabolitos activos van a ser eliminados directamente por el hígado. También tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, no tanto como lo tiene la rosiglitazona. En sus indicaciones terapéuticas tenemos de que ellas están indicadas en la diabetes mellitus tipo 2 cuando no se ha logrado un buen control glucémico, a pesar de haber seguido un adecuado programa dietético y de ejercicio. También es utilizado con otros hipoglicemiantes orales, incluso con la insulina. Y en el tratamiento del síndrome metabólico ha sido muy controversial su uso, puesto que ya habíamos conversado previamente de que el único fármaco que está indicado y recomendado por la Asociación Americana de Diabetes era la metformina. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas, la rosiglitazona en el año 2010 la FDA la sacó del mercado porque producía riesgos cardiovasculares, principalmente isquemia. Estos fármacos pueden producir una retención hidrosalina, produciendo edemas en un 60% de los pacientes. Aparte de ello, pueden elevar las transaminasas. Y adicionalmente, las glitazonas tienen tendencia a reducir la densidad ósea, incrementando el riesgo de fracturas. Luego tenemos el grupo de fármacos denominados fármacos que actúan o intervienen en el sistema de las incretinas,
donde tenemos los inhibidores de PP4, la sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, y los análogos GLP-1, donde tenemos como prototipo el exenatide y la liraglutida. La implicación farmacológica de estos fármacos se basan en los procesos fisiológicos luego de una ingesta de alimentos o glucosa, donde ocurre una liberación de dos hormonas intestinales, el péptido similar al glucagón GLP-1 y el péptido insulinotrópico glucosa dependiente, o también denominado péptido inhibidor gástrico. Ambas hormonas se sintetizan a nivel intestinal. Una vez que los GLP-1 alcanzan la circulación, tienen una vida media de muy pocos minutos, debido a la rápida degradación por parte de la enzima dipeptidilpeptidasa 4. De allí es donde nacen estos nuevos fármacos denominados análogos GLP-1 o los que inhiben a la enzima dipeptidilpeptidasa 4, incrementando la acción de los GLP-1. En cuanto a los agonistas GLP-1, ellos tienen algunas acciones farmacológicas donde aumentan la secreción de insulina por parte del páncreas de manera dependiente de la glucosa. Suprimen la secreción del glucagón del páncreas, incrementando la masa de las células beta y la expresión del gen de la insulina. Inhiben la secreción del ácido gastrointestinal y el vaciamiento gástrico, y suprimen la ingesta de alimentos por medio de la sensación de saciedad. En cuanto a la administración de estos fármacos, ya lo mencioné al inicio de esta sección, que dije que los fármacos hipoglicemiantes orales iba a haber un pequeño grupo en los cuales se iban a diferenciar de los hipoglicemiantes por cuanto no iban a ser administrados por vía oral, sino por vía subcutánea, con un mecanismo muy parecido al que se administran los análogos de insulina. En particular, la exenatida y la liraglutida tienen una semivida de aproximadamente 60 y 90 minutos, con una vida media de 10 a 14 horas, y actualmente hay nuevos fármacos de ellos, incluso han mejorado el perfil farmacocinético, que han permitido de que este tipo de fármacos puedan ser administrados una vez, incluso hasta por semana. No causan hipoglicemia. Estos fármacos parecen reducir el peso corporal, y sus principales reacciones adversas medicamentosas son gastrointestinales, las náuseas y los vómitos, derivados principalmente por esa sensación de saciedad. El 40% de los pacientes presentan este tipo de reacciones adversas medicamentosas. Incluso están muy bien indicados en aquellos pacientes con obesidad, contraindicados en pacientes con enfermedad renal crónica. Dentro de esos análogos de los GLP-1, hoy por hoy disponemos de un gran número de fármacos, como la dulaglutida, que fíjense que la vía de administración sigue siendo subcutánea, y el intervalo de administración es semanal, al igual que la exenatida, que incluso hay una formulación para ser administrado 2 veces al día y uno para ser administrado semanal. La semaglutida, que tiene un intervalo de administración semanal por vía subcutánea y uno por vía oral, orden diario. La liraglutida, que es administrado por vía subcutánea una vez al día, y la lixisenatide, que es administrado por vía subcutánea con intervalos de orden diario. Por otro lado, entonces tenemos que
los inhibidores de PP4 tienen una ventaja porque aumentan los niveles basales y postprandiales de la GLP-1, no afectan el vaciamiento gástrico como lo harían entonces los agonistas de los GLP-1 y disminuyen la hemoglobina glicosilada y la glicemia tanto en ayunas como postprandiales. Por último, entonces tenemos a los fármacos que revierten la absorción renal de la glucosa favoreciendo la glucosuria, como los inhibidores de la SGLT2, donde tenemos que están el grupo de la empaglifosina, dapaglifosina y la canaglifosina. Estos son fármacos que son inhibidores principalmente del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Su mecanismo de acción está dirigido a la inhibición selectiva irreversible del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, lo cual va a reducir la reabsorción de glucosa a nivel renal, aumentando su eliminación en la orina y reduciendo de esta forma pues la glicemia. La eliminación de la glucosa renal va a producir entonces una diuresis osmótica y no debería utilizarse en pacientes con enfermedad renal terminal o en diálisis, puesto que no se espera que sea eficaz en este tipo de pacientes. En cuanto a su farmacocinética, tiene muy buena y rápida absorción por vía oral y su absorción no se ve afectada por los alimentos. Alcanza concentraciones luego de su administración a la 1 o 1.5 horas con una elevada unión a proteínas plasmáticas en un 86%. Se eliminan en un 41% por metabolismo hepático y en un 54% se excretan por heces y orina. Tienen una semivida de eliminación de aproximadamente 12 horas. Las principales reacciones adversas medicamentosas están dadas por las infecciones a nivel del aparato genital, como las candidiasis vaginales, las vulvovaginitis, la balanitis y otras infecciones genitales, infecciones urinarias, del tracto urinario. Se pueden producir hipoglicemias cuando se usan con una sulfonilurea o con insulina. Pueden llegar a producir prurito generalizado, hipovolemia, aumento de la micción y disuria. Con esto terminamos entonces la segunda parte de los fármacos utilizados en la diabetes tipo 2, donde conversamos de los hipoglicemiantes orales y algunos no orales, pero que también son utilizados en este tipo de pacientes. Gracias.